Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Hernández Franco y a continuación vamos a realizar este circuito. Aquí tenemos un ultrasónico, tres LEDs, un sensor LM35 y conectado a una placa Arduino 1. Ahora pasaremos al programa. Bueno, para poder realizar el circuito tenemos que tener un programa. En esta parte lo primero que hacemos es definir cada uno de los pines. En la parte del trick y el eco corresponde al sensor ultrasónico. El trick va a estar en la pin número 12 y el eco en el pin 13. En esta parte del temp A1 corresponde al sensor LM35 y tenemos tres LEDs. Declaramos la variable value focal. Aquí tenemos un método actuador. En esta parte vamos a utilizar un LED que mediante introduzcamos la palabra focal y el valor vamos a poder encender el LED. Aquí tenemos un método temperatura. Declaramos la variable temperatura y mediante con ello hacemos el analog read y mediante un cálculo del temp por 0.488 obtenemos el valor de la temperatura. En esta parte lo imprimimos, la temperatura más el valor que nos dé haciendo este cálculo. Tenemos una sentencia: si la temperatura es menor de 40, el LED va a estar apagado, de lo contrario se va a encender. En esta parte tenemos getDistancia. Declaramos las variables. El variable val, el digital write, el disparo va a estar apagado durante 4 microsegundos y después se va a encender durante 10 microsegundos. El sensor ultrasónico maneja rango, es decir, de 2 a 400. Si el val está en estos rangos, va a mandar lo que tenga el valor. De lo contrario, va a regresar menos 1. Distancia, tenemos la variable de distancia que es flotante, distancia y los pines. Aquí imprimimos la dist más el valor que nos dio la distancia con 2 decimales, y si la distancia es menor o igual a 5, el LED va a estar encendido y si no, permanece apagado. En esta parte incluimos el ticker. El ticker es el que va a ejecutar los métodos en cada cierto tiempo. Aquí el método se va a ejecutar en cada 500 milisegundos, f de distancia cada 400 milisegundos. En el setup declaramos si son salidas o entradas. Inicia el ticker que corresponde al método que tenga. En bytecode se actualizan los métodos y el actuador se pone el serial.readString. Bueno, estamos en Python. Lo primero que se hace es importar PyMSQL. Creamos una clase que se llama acciones. Inicializamos la clase y hacemos la conexión a Heidi, y en esta parte tenemos un método str que va a ser una consulta que se encuentre en la tabla, que es esto, en el sensor LM35. En el método insertar utilizamos se llaman valores. En esta parte va a insertar los valores de la temperatura. El otro es del sensor ultrasónico, valores para la tabla en sensor pult. Ahora en mainframe importamos el serial, time, el trading, los métodos, que es esto, y la clase acciones. Bueno, tenemos una clase mainframe que hereda de frame. Primero que se hace es iniciación. Aquí tenemos un master con un protocolo. Aquí tenemos un hilo que es trading. Target cell.sensorValue verdadero. Aquí lo primero que hacemos es una comunicación, es decir, tenemos el puerto de COM13, el valor de baudios y el tiempo que se va a esperar para conectarse. Bueno, aquí declaramos las variables, que es value temp para temperatura, value dis para el sensor ultrasónico y value foco para un LED. Bueno, aquí el método asWith nos sirve para salir del frame, y así también va a ir cerrando el Arduino. El método consulta, mediante esto, la variable a acciones, que es la clase, y a.consultar, que es el método, vamos a poder consultar los valores que se encuentran en la tabla. De esta forma lo va a insertar en una caja de texto. Aquí en método inserta utilizamos el temp, la variable, el c.value, que es la variable que tiene el sensor de temperatura. Aquí tenemos otro método que se llama inserte. Esto es para el sensor ultrasónico, y tenemos un método cual tiene el valor que nosotros le pongamos, va a decodificar. El método sensor values tenemos un ciclo que es while, que la cadena va a ser el Arduino que va leyendo por línea, y aquí tenemos la cadena con el posicionamiento, y el label, que es igual a la temperatura, va a mostrar aquí es el valor, y si label es igual al dis se va a acceder al, aquí label dis va a buscar el value de .set y le va a insertar el valor en la caja de texto. Bueno, lo que tenemos aquí es los controles. Tenemos el label de temperatura, caja de texto donde se va a insertar el valor de la temperatura, el label de distancia, se va a posicionar su valor. Tenemos tres botones: un botón de mostrar, que es para el sensor de temperatura, y otros para insertar, que es
para el sensor de temperatura en la tabla de sensor LM35. En esta parte utilizamos el scroll bar. Esto nos va a permitir desplazarnos en donde se encuentren los valores en la caja de texto de la tabla sensor LM35. Aquí tenemos tercer botón, que es de insertar, es para la parte del sensor ultrasónico, y un check button. Eso nos va a permitir encender o apagar el foco. Vamos a correr el programa. Como se puede observar, este es el interfaz. Aquí tenemos el circuito. Esto representa el clima, es decir, cuando alcance el sensor una temperatura mayor de 39 grados, este LED va a encender y se va a apagar cuando la temperatura disminuya. Este LED verde representa un foco. Cuando nosotros seleccionamos esto, va a encender o se va a apagar. Y este otro LED representa que cuando una persona está cerca de la entrada de la casa, va a encender este LED. A una distancia del que programamos, va a encender el LED, de lo contrario va a estar apagado. Lo primero que vamos a hacer es calentar el sensor LM35. Tenemos 32 grados y como verán, encendió el LED. ¿Por qué? Porque alcanzó un mayor grado. Ahora lo que queremos es encender el LED amarillo mediante el sensor ultrasónico, es decir, si detecta una señal cercana, va a encender el LED. Como ven, enciende. Si lo alejo, se apaga. Vamos a tratar de disminuir la temperatura. Como esta parte está representada por un LED, no se puede bajar la temperatura. En este caso necesitamos un hielo. Vamos a mostrar los datos que se encuentren en la base de datos. Estos son los datos que se encuentran en la base de datos en la tabla sensor LM35. Ahora lo vamos a insertar. Aquí dice que el valor añadido correcto. Vamos a Heidi. Actualizamos. Esta parte aquí está. Se actualizó. Y nosotros insertamos el sensor ultrasónico, también se debe de añadir a la tabla de sensor ULT. Aquí está añadido. Se añadió. Vamos a añadir otro. Vamos a actualizar. Ahí está. Lo que queremos hacer es encender y apagar el LED. Bueno, esto es todo.